Bueno, no hay mucha presentación. Siempre agradecemos a todos los que vienen de Buenos Aires para acá porque nosotros estamos acostumbrados y algunos no tanto, así que basta con que lo vean, no hace falta ni que digamos que es el Chavo Fuchs. Chavito querido, ¿cómo andás? Hola Fede, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Pero siempre van ustedes para allá. A mí me gusta venir acá. Me gusta venir a La Plata. Antes venía muy seguido. Hice el servicio militar en La Plata. Claro. Y además tuve amigos, amigas. En fin, no vivía muy lejos, vivía en Berazategui, así que venía. Claro, acá. te quedaba más a mano. Sí. Cuando laburamos juntos en Radio del Plata, creo que fue la primera vez que me tocó cruzarme con vos laboralmente, me acuerdo que me contabas mucho de lo de la ciudad, que recordabas la ciudad. Me gustaba mucho, sí. El Sobre servicio todo porque militar. en la Colimba. Podrías tener un mal recuerdo, siendo que pasaste la Colimba, pero no. No, me gusta incluso estéticamente. Me acuerdo, un tramo de la Colimba al final, sobre todo cuando ya era más soldado viejo, manejaba el auto de uno de los jefes del regimiento, un Falcon Bordeaux, y lo llevaba y lo traía y se ha mandado, entonces anduve mucho por la ciudad. Digamos que te había tocado la buena. O Sí. sea, podías andar. Sí, en una época O era típico. ¿Qué año fue? 80-81. Entré en abril del 80, salí en mayo del 81. Estábamos para 80-81, Sí, muy cerquita claro. de Malvinas. Cerquita de Malvinas, plena dictadura. De hecho, recuerdo no muy gratamente un desfile en Plaza Moreno. Tuve a Videla a 1 metro. Opa, qué impresionante. Bajó un helicóptero. Nosotros soñábamos que nos dieran Franco después del desfile, porque era un desfile en el que iba a venir el presidente de la República. Entonces hacemos el desfile. Hemos estado parados mucho tiempo. Teníamos 18 años, me había estado parado 2 días. Y en un momento dado llega el helicóptero, baja en Plaza Moreno y Videla, yo era el primero o el segundo siempre porque era uno de los más altos, y Videla baja y nos mira acá, viste, había que hacer el saludo militar, y recorrió. Estuve a menos de 1 metro. Y mira, te pregunto, te iba a preguntar algo que es contrafáctico, pero ahora que ya que contás esto, algo sobre una impresión tuya. Tenías 18 años, Colimba. ¿Tenías noción de lo que estaba pasando con 18 años? No. Nada. Mirá que acá creo que la 10ª brigada de acá de La Plata, vino Bussi. Nosotros... Bussi, Tucumán. Sí, hubo un momento de crisis económica, entonces el regimiento nos dejaba ir a casa a mediodía, a los que vivíamos cerca. Yo vivía en Berazategui, con lo cual iba a casa al mediodía. Crisis económica, financiera, mismo de digamos, los del militares. Estado. Había que soltarlo a los pibes para que no para coman que ahí. no comieran en el regimiento, los que había muchos que vivían en La Plata. Y nos dejaban ir y yo iba a comer a mi casa. Viajaba en el Río de la Plata, me acuerdo, tomaba la terminal, pasé por la terminal para ir para acá y me dio un poco me trajo muchos recuerdos. Tomaba el Río de la Plata, tomaba el colectivo, el 7. Sí, el 307. Tomaba ese Verde. colectivo en la esquina del regimiento y me acuerdo que acá nos cobraban siempre el boleto porque si no se fundían. Había mucha gente, mucho Colimba. Y tomaba el Río de la Plata y me bajaba en el cruce de Varela. Y lo tuviste que saludar a Videla e insisto, sin referencia histórica. No, ni nada, idea. no, cero. ¿Y eso por qué, Chavo? Porque tu familia No, no estaba no, politizada. ¿Sabes yo que siempre me quedó, a modo de introducción a la pregunta, de la Facu, los profes de historia del siglo XX, historia latinoamericana, historia argentina, esto de decir, bueno, hay que contextualizar. Y en eso de ponerle contexto a un pibe de 18 años, hoy tenés una idea, sos un tipo que te interesa la política y bueno, y te gusta leer, no sé si sos historiador, pero tenés todo en la cabeza, te acordás impresionantemente de todo. En ese momento también hay que saber contextualizar para entender qué pasaba, por qué la gente no sabía. A ver, era posible. A ver, imaginemos un mundo sin la comunicación de hoy. Claro. Hoy es imposible que no se sepa. Porque vos ves que el gobierno quiere tapar cosas, quiere tapar que Elon Musk se arrepiente de haber salido una foto con la motosierra, quiere tapar que JP Morgan dejó de creer. Entonces inventa algo, pero yo te estoy diciendo algo que sé. Claro. Por más que en la televisión haya peleas con periodistas para distraer. En cambio, en ese momento no era posible. Si en tu casa o no tenías un familiar que estaba metido en quilombo, o
o lo habían desaparecido, o había estado preso. Porque yo también hice el secundario en esa época, y sin embargo en el colegio ni una palabra. Claro. La televisión eran 5 canales. La radio, salvo Radio Colonia, pero si vos no tenías formación política, mi viejo la tenía, pero no me dijo nada. Mi viejo nunca habló conmigo, después, eso estábamos discutido, mi viejo era socialista. Después sí charlamos cuando yo ya un día caí y le dije, che, mirá, esto es cierto, esto no es cierto y demás. Incluso me enteré de algún amigo ya con el tiempo que desapareció, ¿no? ¿Y no sabes por qué no te puso en contexto, no te puso al día de lo que pasaba? Sí, claro. Para protegerte. Yo entiendo que fue eso, sobre todo. Uh-huh. Ellos estaban como habituados a los gobiernos militares. Claro. Porque yo tenía 5 años y cuando asumió Onganía, cuando voltearon a Ilia, y después cuando pasó lo del golpe de 76, no recuerdo tanto. Yo recuerdo que llegué al colegio, era un martes, me puedo estar equivocando, creo que era martes. Yo estudiaba en Quilmes Oeste y vivía en Don Bosco. Yo tomé el 324, me bajé en la puerta del colegio y cuando íbamos a entrar nos dijeron, cambió el gobierno, vayan para casa hasta nuevo aviso. Nos mandaron el martes, volvimos al colegio el lunes siguiente. No tuvimos clases ni miércoles, ni jueves, ni viernes, que era el día del golpe. Había caído, en la madrugada había caído el gobierno de Isabel. Y en esa misma sintonía, Chavo, un pibe que con 18 años iba hacia la Colimba, un año después, en el regimiento de 19, podía perfectamente no saber que era Malvinas, así como ustedes no sabían, o podía ser perfectamente posible que no supieran lo que estaba pasando con los militares. Cuando fue Malvinas yo ya estaba de baja. Yo salí de baja en mayo del 81, el día 15. Empecé a trabajar en una compañía de seguros y después empecé a trabajar de periodista en el diario La Palabra de Berazategui. Uh-huh. Mi primera publicación fue el 3 de abril, un partido de Berazategui con comunicaciones. Y ahí empezó la guerra. Yo pensé que me iban a llamar porque salí en la última baja. 3 de abril del 82. Del 82. Esa fue mirá vos. ¿Un día después? Un día después. Viernes, porque el diario salía el viernes. No era un diario, en realidad era un semanario. Uh-huh. Y recuerdo que yo estaba feliz porque había ido a cubrir un partido de fútbol, era lo que yo quería hacer. Nada, una crónica muy chiquita, Berazategui ganó 2-1. Una cosa que me da muchas cosas, el paso del tiempo, es que las tribunas del estadio de Berazategui tienen nombres, se llaman con los nombres de los jugadores que formaron Berazategui el día que yo debuté. Los hermanos Lobo, el Cacho Chafala, qué sé yo, Jerónimo Mesina, eran jugadores del equipo de Berazategui. Y ahí empezó la guerra. Un día yo salgo, voy a hacer una nota, hacía muchas notas. Hacía periodismo zonal, digamos, iba a hacer notas a sociedad de fomento, recorría los barrios, escuchaba a los vecinos, ¿viste? Una cosa, fue una buena gimnasia. Entonces un día yo llego y mi vieja llorando, medio llorando, dice, te van a llamar para la guerra, qué sé yo. Y finalmente no pasó, dijeron que iban a llamar a los de mi clase. Pero finalmente no. Sé que algunos fueron, pero quedaron en el continente, quedaron en Comodoro Rivadavia. Pero no fue mi caso, nunca me llamaron. Sobre todo porque de acá del 7 de Infantería, del RIMEX 7, fueron muchos, incluso hubo muchos soldados de los que dieron la vida y quedaron en Malvinas, eran de acá. Incluso uno que yo conocí, de apellido Ronconi, que era de Quilmes. Uh-huh. Enrique Ronconi, quedó en Malvinas, fueron muchos. Algunos los conocí cuando hicimos el intercambio, ¿viste? Yo era soldado viejo, ellos hicieron una instrucción, algunos los conocí. Bueno, pasaste ahora por... Pasé, me da mucha nostalgia. Sí. Yo creo en un concepto general que obligarte a hacer un servicio militar es medio al pedo. Pero en el día a día hay algunos buenos momentos y uno ganás calle también, se acuerda.
Ganás calle, empezás te las rebuscás para algunas cosas mejor. Es un año, yo hice la Colima con pibes analfabetos, convivíamos, chicos que no sabían leer ni escribir, con tipos que eran universitarios y que habían pedido el prórroga, que tenían 25 años, claro. Y había un geólogo, me acuerdo, de apellido Frigerio, creo, si no recuerdo mal. Bueno, mi tío era médico, fue a Malvinas justamente por pedir prórroga. Tenía 25 años y yo teníamos todos 17, 18. Y había un chico que estaba con compañero mío de la compañía C, que era analfabeto. No sé dónde vivía, qué sé yo. Bueno, ese pibe, si le hubiera tocado al año siguiente, difícilmente supiera que era Malvinas. Seguramente. Pues a mí eso es lo que me impresionaba. Seguramente. No, a ver, no había... Yo era un chico... A mí me interesaba la pilcha, ir a bailar el sábado, claro. Terminar el secundario. Lo que le interesa a un pibe de 18 años, va. Tal cual. Claro. Ahora tal vez haya un poquito más de inquietudes porque hay más acceso a la información. Pero siempre, qué sé yo, también es ridículo pensar, digo, ojalá yo hubiese tenido a los 18 el conocimiento que tengo hoy, la cantidad de viajes que tengo hoy, porque no, era imposible, no tengo vida para eso, no me alcanzaba. Y además yo era un tipo, mi viejo era un tipo de clase media, tenían que laburar y tenían que pelearla, ¿viste? No era un chico pobre, como se entiende de pobreza estructural, pero mi viejo laburaba en Shell, en turnos rotativos, ¿viste? Mi vieja también laburaba, no era joda. No me gusta empatar opiniones. Es decir, esta cosa que yo siempre nos divertimos en el programa, Dani. Pero no me gusta, esta cosa de fracasaron Boca y River, los dos iguales, no fracasaron igual. Boca no le pudo ganar un equipo el arquero era un playboy, y River empató con el Monterrey, donde juega Sergio Ramos. Claro. Y no es lo mismo. Digamos, los dos fracasaron porque los dos, el objetivo de los dos era pasar de ronda. Ahora, uno pasó un papelón y el otro no. Otra cosa que aprendí con los viajes, con la vida, con la experiencia, tuve al lado gente, parejas, amigos, que me enseñaron que están muy mal. Yo detesto cuando alguien va de viaje a Europa, por ejemplo, o a Estados Unidos, y viene y dice, ¿cuánto que nos falta? ¿Qué tenemos que aprender? Porque hay muchas razones por las cuales las cosas son como son. Y una de las razones por las cuales el fútbol nuestro es como es, la única razón no es que se lleven los jugadores, porque no se llevan a todos. Hay una razón de organización. Tampoco yo entro en la trampa de que como Boca y River fracasaron en el Mundial de Clubes, el fútbol es un desastre. O porque Platense salió campeón, el fútbol es un desastre. El fútbol no es un desastre, yo creo que es un desastre la organización. El otro día escuchaba a Tapia en una nota que le hizo Pedro Rosenblatt en Gelatina, y Tapia dijo que lo destacó como una bondad de los 30 equipos, que los jugadores están en una gran vidriera. Sí, lo escuché. Para que se lo vengan a llevar. Y el fútbol argentino no debería ser. O sea, es una vidriera per se, porque siempre lo fue, desde tiempos inmemoriales. Lo que pasa es que antes antes de la ley Bosman, con el tema de los cupos, no se iban todos, se iban los que eran muy buenos, en realidad se van todos. Pero... ¿No te parece una virtud esa, digamos? No me parece. A mí me parece que debería haber... Con ese razonamiento podrían ser 50, hay más todavía. Por supuesto. Claro. Lo que debería haber es un torneo de élite, como el brasileño. Porque la realidad, también hay otro falso concepto. River es el segundo equipo con la masa salarial más alta después de Flamengo. O sea, viene Flamengo y después River. No es que viene Flamengo, Botafogo, Fluminense. No, viene Flamengo y River. Con lo cual ya el tema de que los brasileños tienen el plata y nosotros no, es un inverso. Por lo menos en ese caso. Exacto. Y Boca también tiene una masa salarial alta. Eligen mal, en todo caso. Gallardo solo, no contemos a De Micheli, gastó 54, ahora con Salas estamos en 63 millones de dólares. Ahí hay un poquito de cierto en esto que se queja siempre el mundo Boca. El mundo River y el mundo Boca. Son claro. Los más favorecidos. Sí, pero hay algunos que tienen como un control de daño más aceitado que otros. River tiene un control de daño más aceitado. Sí, lo que pasa es que Gallardo tiene una protección bien ganada que la tiene, pero bueno, la tiene, sí, efectivamente. Lo que pasa es que ahí hay una diferencia. A ver, Riquelme es el presidente de Boca. Gallardo es una especie de manager, entrenador, gerente, coordinador, gerente.
Pero el presidente es otro. Lo que pasa es que si vos comparás cargos, Brito y Riquelme tienen el mismo cargo, pero Riquelme es comparable a Gallardo más que a Brito. Claro. Porque Riquelme elige los jugadores de Boca y Gallardo elige los jugadores de River. No los elige Brito. Gallardo no consulta a nadie. No. Insisto, River lleva gastado, desde que llegó Gallardo, desde que volvió Gallardo, 63 millones de dólares. Eran 54 más los 9 de Salas. Son 8 millones de euros. Sin embargo, tenemos, digo yo, no sé, no incluyo a todos, pero hay como un prurito más grande de decir, chef, la verdad hasta ahora por lo menos, Gallardo fracasó. 60 y pico de palos desde que llegó, el equipo tuvo más o menos y todavía no ganó nada, y bueno, fracaso. No solamente no ganó nada, tampoco jugó bien. Trajo futbolistas, algunos por el nombre, otros por la chapa, otros porque los conocía. Y la verdad que vos tenés que tener presente lo que le pasó a Boca con Cavani, con Ander Herrera. El único de esas apuestas de jugadores grandes que le salió bien podría ser Romero, porque le atajó los penales del 2023 para llegar a la final de la Copa. Pero Cavani había tenido muchas lesiones en Valencia. Ander Herrera venía sin jugar de Bilbao. Acuña venía con un montón de lesiones en Sevilla. Lesiones que no se había tratado, que se había tratado más o menos porque estaba enojado con Sevilla, porque el club le había volteado una transferencia al Aston Villa el año anterior. Esto me enteré ahora, estuve en Sevilla y estuve, gracias a Eber Banega, pude recorrer con el director de comunicación de Sevilla el estadio, las instalaciones, y me contaba que Monchi, que había sido jugador de Sevilla, había sido director deportivo, estaba en Aston Villa y había hecho una oferta de 10 millones de euros, algo así, por Acuña. Y que Acuña había arreglado y que el club, para no, medio enojado con Monchi, le volteó la transferencia. Entonces Acuña se quedó de mala gana, y la cabeza juega mucho en esto y estaba lesionado. Cuando llegó a River siguió lesionando. Recién ahora se acomodó. Pero Pesela campeón del mundo. Pesela jugó 10 minutos en el Mundial. En Betis es un héroe. Jugar en River es otra cosa. Uno creerá, no, Betis está en Europa. Es más difícil jugar en River. Sin duda. Vos vas al Bernabéu, perdés 5-0, volvés a tu casa tranquilo. No pasa Acá nada, River va a correcto. jugar a la cancha de Boca, pierde 3-0 y es un escándalo. Sí. No es lo mismo. Ahora fíjate, todo lo que nombraste más, no sé, Keylor, más Ever, más Paredes que está por volver, va a volver. Podríamos suponer que entonces, conclusión, el fútbol argentino ha mejorado. Yo creo que sí. A mí no me gustan los campeonatos. A mí esta cosa de que saca... Pero no porque Platense es un cuadro chico, porque Platense fue muy meritorio. Pero Platense salió sexto, el sexto salió, en el campeonato regular. Sí. Si cuando hubo que sumar puntos salió sexto. ¿Cómo el sexto puede salir campeón? A mí no me gusta la liga, me parece que hay muchísimos equipos, demasiados, y yo creo, a mí me gusta el todos contra todos, dos ruedas. Si querés hacemos apertura y clausura como antes. Porque antes se discutía si había que hacer un torneo o dos, cuando estaba Grondona. Pero la cantidad de equipos no puede superar los 20, para que sea un campeonato de élite, para que sea la verdadera élite del fútbol argentino. Sí, parece ser algo irrefutable, sin embargo, hace tiempo que lo venimos discutiendo. Y en ese sentido, probablemente sea el talón de Aquiles más ese y los arbitrajes del de Chiqui, y su fortaleza más grande, la selección. Yo siempre creí que lo habían subestimado a Chiqui. ¿Te acordás cuando era Chiqui o Tinelli o Marcelo? A mí me da la impresión de que para muchos era, lo digo a modo descriptivo de lo que ocurría en ese momento, el negro, Tucumán, sanjuanino, ¿no? Puntano, no, a ver, sanjuanino es. Bueno, del interior, barrendero, a quien no querían respetar justamente por su condición, y obviamente el establishment prefería a Tinelli. Ocurrió que, bueno, que Marcelo ya dejó de ser dirigente, extravió su norte, el tipo la tenía clara y la pegó con la selección argentina, y es lo que es. Ahora, sin embargo, pareciera que eso lo salva de cualquier crítica, porque cualquier crítica, él amparado en el éxito de la selección argentina, bueno, invalida cualquier otro análisis, y pareciera que justamente los periodistas que hablan de esto son carne de cañón de una crítica despiadada, que algunos se bancan y otros no. Lo que pasa es que ahí tenemos un fenómeno bastante parecido al de Riquelme. Hay un sector del periodismo, sobre todo el que no es deportivo, periodismo político, que ve a Tapia como el adalid de la lucha contra el Assad.
Y en el caso de Riquelme, algo parecido. Riquelme le ganó a Macri. Claro. Te lo está Entonces, diciendo- ergo peronista. Te lo está diciendo alguien que es peronista y que no votó a Macri en su vida y jamás lo votaría. Y te digo más. Si yo hubiese sido socio de Boca y se me presentan las dos mismas plataformas, Mismo escenario. seguramente hubiese votado a Riquelme, porque me representa más la idea y demás. Ahora, la gestión de Riquelme es muy mala. La gestión de Tapia, a ver cómo decirlo, la gestión de Tapia en la selección fue muy hábil con la selección. La relación de Tapia y la selección venía antes de ser presidente de AFA. Por eso los jugadores lo quieren. Por eso Total. tomaba mate con Messi, con Copa América De Paul. 2016, la AFA destrozada, el tipo estaba ahí. El tipo estaba ahí. Y además yo he viajado con la selección 2014-2015, Tapia estaba con ellos siempre. Fue muy hábil y le salió bien. Le salió bien. La de Scaloni no es como yo hubiese elegido un entrenador de la selección. No es un método de selección. No, en digamos. absoluto. Claro. Scaloni se fue quedando. Gana la Alcudia, está bien dicho, ¿no? Correcto, sí, sí. Y se queda. Boca River en Madrid, 2018, en medio de la efervescencia y de todo el mundo mirando hacia Madrid, Tapia decide que Scaloni dirija la selección en la Copa América 2019. Cuando termina la Copa América 2019, Menotti va a evaluar. Menotti, 80 años. No viajó, por supuesto, si hubiese sido mi padre tampoco lo hubiese dejado viajar. Vuelven acá, Tapia, no Menotti. Hay una gana de hacerle homenaje a Menotti, homenaje merecido a Menotti, pero no es haganle homenaje por lo que Menotti hizo, no por lo que no hizo. Claro. Tapia decide que Scaloni siga, porque en 2019, si bien la Argentina salió tercera, fue una de las pocas Copa América de las últimas que no jugó la final, tuvo un buen manejo de grupo. Es muy hábil Scaloni. Scaloni fue a la primera reunión con Messi con Aimar. Dicho, inteligente. Bien. En el Mundial 2018, Scaloni y Agüero casi se van a las manos. Esto me lo contó alguien de muy buena fuente. A tal punto que Scaloni después hace una convocatoria y no convoca a Agüero. Correcto. Agüero es el que llama a Scaloni para Y de para no haber conversar. sido por lo del corazón hubiera sido un problema para Scaloni. tener que Exactamente, dejarlo como afuera. lo fue en la Copa América 2019, que Agüero, si no fuera por Messi, se hubiese ido. Porque estaba Lautaro y demás. Después de la Copa América 2019, Tapia decide seguir con Scaloni. Pero hubo llamadas, yo no me olvido, hubo llamadas, hubo un WhatsApp al hermano de Guardiola, Sí. hubo algún sondeo. O sea, después Menotti se acercó, los ayudó. Sí, los convicción, escuchó. digamos, no tuvo, o no la demostró. Siguió con Scaloni. Exacto. Y después es el campeón de la Copa América 2021 y ahí rompe con el maleficio. Scaloni, que en las conferencias de prensa gritaba, se peleaba con los periodistas, se calma. Y Argentina empieza otra dinámica. Gana la sobrevalorada finalísima. Italia recién eliminado del Mundial, fue con un sub-23. Terminó jugando con casi un sub-20. Ni los periodistas italianos fueron a esa final. Pero a él le sirvió le ganamos a los europeos. Y después llegó el Mundial. Y ganó el Mundial. Ahora fíjate, hiciste un relato excelente, creo que no hay nada que agregar. Dijiste que es hábil, no dijiste que es bueno. Digamos, conclusión, todo esto, ¿es un buen técnico? ¿Scaloni? Sí, ante Mirá, la evidencia es bueno o todavía sigue siendo hábil. Es hábil, es bueno, no vamos a decir que no. Tiene la dosis de suerte que se necesita. Vos pensá, a ver, Dibu le tapa la pelota en el minuto final a Kolo Muani. Vos pensá esto, el equipo se cayó después de la salida, sacó a Di María antes de tiempo para mí, esto es una modestísima opinión. Y el equipo de Di María jugó un partido excepcional, no estaba para jugar a los 90, pero estaba bien cuando lo sacó. Ese gol de Kolo Muani, ese supuesto gol, hubiese condenado a Otamendi, que se equivocó en la jugada esa, a Messi, que perdió la pelota con Coman y vino la jugada del penal y el empate de Francia, a Scaloni, que sacó antes de tiempo a Di María. Y en momentos con México, por ejemplo, él arma el equipo con Guido Rodríguez. El equipo es un desastre el primer tiempo. Yo estaba en la cancha. Y después Messi le arregla los líos. De todas maneras, y el primer partido puso a 4 jugadores que no estaban para jugar. Cuti, Papu Gómez, Paredes y Lautaro.
Sí, es el mérito de cambiar o el error de haber arrancado el Mundial Es así. el mérito de cambiar, digamos, ¿no? Lo que estamos, vos me preguntaste si a mí me gusta. Sí, yo creo que es bueno. Y se rodeó bien. Y es un tipo inquieto y es un tipo que es estudioso. Ujú. Porque yo veo que los nostálgicos. Yo también tengo nostalgia del fútbol de los 70 y 80, pero cambiaron las cosas. Ujú. Vos fíjate que Scaloni me gusta porque es versátil, es capaz de jugar con una línea de tres. Con Australia, por ejemplo, el primer tiempo Es fue. heterodoxo, ¿no? Jugamos mal con Australia. Pragmático. Y el segundo tiempo cambió y el equipo mejoró, cambió, puso una línea de tres centrales, soltó a los laterales, les dio libertad. Y vos fíjate que no hay manera que los menotistas lo entiendan. Pobre Menotti, no tiene nada que ver con esto. Me encanta la charla, espero no olvidarme de una cosa, pero volviste a decir, volviste a mencionar a Menotti. Yo creo que cuando arrancaste, y es buenísimo, a veces que vemos imágenes viejas de quién mueve Mauro y aparece el Chavo con su Sí, handy con el ahí handy, adentro de la así cancha, divino. Corregime, en aquel momento eras menotista, después, si te No. tuviéramos, ¿no? No, antes, Bueno, ¿Menotti o Bilardo? Bilardo. Bilardo. ¿Por? No es porque esté en La Plata. Mm, Me parece que las cosas que pasan en el fútbol actual tienen más que ver con lo que Bilardo decía que con lo que decía Menotti. ujú. Este, Tuvo más razón. no sé. A Menotti le gusta más los especialistas, lo clásico. Me acuerdo de los 80. No, yo fui menotista. A mí el que me cambió la cabeza con respecto a eso fue un entrenador llamado Jorge Solari, Sí, el indio Solari, correcto. que jugó en Estudiantes, el Estudiante sube el día. Tipo sabio. Un día me escuchó hablar, decir alguna cosa, y me llamó y me empezó a contar, y a vos qué te parece, y esto y aquello. Estábamos en finales de los 80. Y me cambió la cabeza con respecto a eso, con respecto a que el fútbol profesional tiene exigencias, que no todos los rivales son iguales, que si no todos los rivales son iguales, pues no podés jugar siempre igual, no puede ser que no puede ser que no conozcas a los rivales, esto lo decía Subeldía en los años 60. Todo eso lo decía Bilardo. Y a Bilardo porque decía, hay que conocer a los rivales. A Bilardo decía, vos sos un cagón, hay que pensar en Argentina. No, no era un cagón. Y después éramos equipo del 86. De todas maneras, a veces comparamos este fútbol con aquel. Y por ejemplo, Bilardo la Copa América la usaba para probar jugadores, no le daba bola. Ujú. Él le interesaba los mundiales. Y el flaco Menotti también lo usaba para probar jugadores. Porque Menotti, por ejemplo, las Copa América eran. En una Copa América Maradona llegó a jugar con el número 6. Y jugaban jugadores del interior o jugadores que estaban andando bien en el medio local. Ahora le empezaron a dar bola por la televisión, por la presión mediática, porque hay que juntar títulos. Los jugadores, vos fíjate que los jugadores, a medida que fue pasando el tiempo, los que van sumando partidos en la selección son los jugadores más de acá. Antes se jugaba tanto. El Pato Filiol jugó 10 años en la selección. Y no es el jugador que más partidos jugó. Jugó 10 años de titular en la selección argentina. Y no es el que más veces jugó, porque no jugaban tanto. Claro, No se desempataba tanto a penales. claro. Filiol en un desempate a penales en un partido en Berna, la revancha del Mundial 78 de la final, atajó 3 penales. Y en un desempate con Vélez por un torneo local, atajó 3 penales. Filiol era un fenómeno atajando penales. De hecho, creo que es, junto con Gatti, de los que más atajaron, atajó como 20 y pico. Ujú. Pero no se desempataba penales, no se empata penales todo el tiempo. Boca pudo haber salido campeón con Fluminense, campeón de América, sin haber ganado un solo partido Claro. en 90 minutos. O sea, hay muchas cosas que han cambiado. Insisto, no me parece ni mejor ni peor, son diferentes. Para mí, con lo que me gusta el Dibu Martínez, el mejor arquero de todos los tiempos para mí sigue siendo el Pato El Filiol. Pato. Porque ser arquero de selección y de River 10 años no es joda. No es joda. Porque el Pato Filiol jugaba el Mundial 78, sale campeón del mundo y a los 15 días está jugando en la cancha de Temperley. Lo mismo Pasarela, lo mismo Alonso, lo mismo Luque. Y se vendían las camisetas Olimpia del Pato cuando no había Cuando no había el marketing. furor, claro. No había marketing. Y Pasarela es el mejor defensor de la historia. En la historia del fútbol mundial, Pasarela es el segundo defensor más goleador después de Koeman. Estamos hablando de monstruo. gente muy grosa. Claro. Entonces, y con todo respeto, yo creo que Otamendi es incomparable con Pasarela. A lo sumo podemos compararlo con Ruggeri, que era también
un ejemplo de esfuerzo. Ruggeri debería, se lo dije a Cabezón, se reía, pero digo, yo creo que en el fútbol moderno a Ruggeri se le exigiría un poquito más de técnica. Porque hay un fútbol de hoy y un fútbol de ayer. Claro. No son iguales. Y en ese mismo contexto, nada, debes estar harto de hablarlo, pero también puedes tomar partido por Diego y por Leo. Supongo que sí, pero bueno, no sé. Lo que pasa es que ahí es difícil, porque hay una cuestión emocional que me lleva a Maradona. A Diego se lo quiere. Y a Messi por ahí se lo admira. Lo no que sé pasa si es que lo lo que quiere. representa a Diego, Diego es otra cosa. Diego es, a ver si puedo, no quiero ser exagerado, es algo que yo pienso, discutible como como todas las opiniones. El partido con Inglaterra, el gol a los ingleses, los dos, pero el segundo, es un hecho histórico, como puede ser el cruce de los Andes, o la creación de la bandera, o el 25 de mayo de 1810. La Revolución Cubana. Es un hito. Es un hito nacional. Nadie nunca va a alcanzar ese nivel de representación. Esto no va Messi es otra cosa. Messi es de otro tiempo. Messi es el mejor jugador de la industria. Messi es 20 años palo y palo con Cristiano Ronaldo. Único futbolista argentino comparable con Maradona. Porque el que elige a Messi tiene argumento para elegir a Messi. Yo doy mis argumentos para elegir a Diego. Porque Diego, y además yo tengo una edad, por ejemplo, el otro día vino, lo debes conocer, Ezequiel, es un chico que hace preguntas. Sí, correcto. Sí. Y yo terminé con la final de mi generación, era Diego Pelé. Claro. Messi había perdido con Diego. Bueno, para nosotros eran Diego Pelé. No elimino a Messi, es un monstruo. Pará. Messi es un monstruo. No me falta que yo descubra que Messi es un monstruo. Pero sí, tiene otra cosa, significa otra cosa. Es otra cosa. Diego vino a terminar su carrera acá. Otra época. Si Messi fuera Diego, Diego vendría a Newell's a terminar su carrera. Yo creo que sí. No es un reproche, cada uno hace lo que quiere. Él obvio. eligió ir a Miami, tiene negocios con Apple, tiene negocios con Adidas, tiene negocios con, qué sé yo, con bebidas sin alcohol. Tiene su negocio. Messi es una pyme, es una industria. Diego, cuando, no me acuerdo si fue en Mendoza o Mar del Plata, la verdad, pero en ese último año en el que estuvo girando, o ese semestre en realidad en el que estuvo girando, fuiste a comentar un partido en el que estuvimos juntos y me acuerdo patente, digamos, creo que para vos era más importante, ya lo habías visto en La Plata creo, pero bajar, estar con él en el vestuario, digo, esa proximidad, esa piel, te recibió con una sonrisa, se acordaba de todo y esa, no sé si necesidad de ser afectuoso o efectivamente un tipo muy afectivo con todo el mundo que también marca una diferencia. Diego era muy especial con los jugadores de hoy. Era otro tiempo. Por ahí Leo no lo puede hacer porque los periodistas son tantos de todos lados. Sería imposible. Que sería imposible. Por ejemplo, en el Mundial de los Estados Unidos del 94, que fue el Mundial que fue el Mundial del doping, donde me cortaron las piernas y demás, en la puerta del Babson College, donde estaba concentrada la selección, éramos 3 tipos. Lito Pinto, yo y alguno más. De Radio Mitre. Radio Mitre era Lito Pinto, yo era de Continental y había alguno más. De Rivadavia, no sé si no era aquí que saco. 3 tipos. Y la selección atendía día por medio. El día que no atendía la selección, Diego venía atrás y nos daba una nota para que tengamos algo para presentar. No existe. Otra eso. cosa. Y Diego salía a caminar por el jardín a comer comidita porque estaba a dieta. Pero era otro tiempo, otra cosa. Recién ahí había celulares. Yo me acuerdo que en Estados Unidos fue la primera vez que no usé un ladrillo. Tenía un celular que tenía tapita. Claro. Era una maravilla. Yo he ido al Mundial del 86, del 90, tener un teléfono que yo marcara y me atendieran en Buenos Aires sin necesidad de llamar a una operadora, 000, no sé qué, era fantástico. Pero digo, era eso.
El partido que vos decís fue con Godoy Cruz, Godoy Cruz. en Mendoza, que hizo un entonces, gol, claro. hizo un gol Ayala, Exacto. de tiro libre. Un gol Sí. con Tin, Ayala. Sí. Ganó, fue el primer Hizo triunfo. 4, el primer triunfo de Gimnasia con de Gimnasia de Diego. Diego. Correcto. Me acuerdo que Diego fue muy gracioso todo. Yo no lo había visto, Diego, todavía. Diego se había enojado. Un día yo estaba en mi casa y me empieza el teléfono, empieza me empieza a explotar. Nada. Entonces me fijo y me dice, boludo, mira Instagram. Miro Instagram, Diego hace un posteo enojado porque yo no lo puse en una lista de candidatos para reemplazar a Sampaoli. Ah, mira. La lista de Qué candidatos crack. eran Pochettino, Simeone, Ajá. qué sé yo, Gallardo. No estaba Diego. Dice, y nosotros dos que nos criamos juntos, hicimos la carrera casi juntos, qué sé yo, bueno. Entonces me contó, che, te mató Diego, te mató. Bueno, pasó el tiempo, no lo vi, yo no lo vi, no fui a La Plata, no había venido acá con Racing. Pero a un partido viniste, me acuerdo que estuviste en un partido en La Sí, Plata. después, pero después del de Mendoza. El de Claro. Mendoza fue el primero. Entonces voy con, el relator fue Pablito Pons. Ajá. Entonces fuimos los dos y Pablo me dice, che, vamos a verlo a Diego. Digo, mirá, qué sé yo, le golpeo la puerta, si sale, sale. Entonces llego y hay un tipo de Gimnasia, un grandote, un Sí. forzudo en la puerta. Digo, che, hola, ¿qué tal? Me saluda bien, muy educadamente, le digo, quiero ver a Diego. Decide que está el chavo, por favor. A los 30 segundos salió. Claro. Me da un abrazo y me dice, ¿cómo te maté? Digo, sos un boludo, me llamaron por teléfono. ¿Cómo te maté? Claro. Qué lindo. Un personaje. La verdad que es extraño. Se extraña, pero bueno, al mismo tiempo está súper presente todo el Siempre. tiempo el tipo siempre. Sí, es el ausente más presente Claro. de la historia, diría Valdano. Sos, y para terminar con esto, sos, o por lo menos lo que te miramos, de los todavía pocos periodistas que hicieron toda esa colimba, porque tenías relación con los jugadores. Ahora hay muchos pibes que no tienen relación con los jugadores. No. No tienen relación con los jugadores, hablan de fútbol, que está muy bien, obviamente, de mucho play, pero qué sé yo, creo que no pisaron nunca una cancha. Ni te digo del ascenso, no pisaron una cancha de primera división. Cambió muchísimo. ¿Preferís aquello? ¿Creés que a nuestra profesión, a nuestro oficio le está faltando un poquito más así como de sangre, de piel? Es muy difícil. A veces yo tengo miedo de... ¿O qué mirada tenés respecto a No, lo que yo está tengo miedo a pasando? veces de caer en un viejazo. Vos para trabajar antes tenías que saber escribir. Para opinar tenías que tener años de carrera. Sí, si no te callaban. Vos imaginate que yo me siente en una mesa, estaba Víctor Hugo, Facini, que yo había un montón de tipos con mucha carrera. Yo decía como que, qué sé yo, traía una nota, estuve con Marangoni. Porque escuchaba una nota con Marangoni y decía, qué bien Claudio. Bueno, yo opino, y opinaban ellos. Claro. Yo me sentaba ahí Se a ver terminó, opinar, claro, claro, lo se tuyo acabó. se había terminado. Yo bastante con tenía Claro. que ver la nota. Hoy cualquiera opina. Está muy bien que sea así porque hay libertad de expresión. Yo creo que hay libertad de expresión, lo que no hay a veces es conocimiento del juego, o no hay conocimiento de los protagonistas. O creen que el periodismo es decir me gusta y no me gusta, y por ahí no es eso, únicamente, es contar historias. Contar algo. También yo soy bastante crítico con la proliferación de exjugadores en los medios. Ujú. No todos están preparados. Yo creo que el haber jugado al fútbol profesionalmente, por más campeonatos que hayas ganado, no otorga sabiduría por encima de los periodistas. Es más, creo que a veces se cae en la trampa de que los futbolistas, como jugaron 20 años en primera, tienen solamente por eso más conocimiento. Ujú. Y la verdad lo que tienen son más anécdotas, no más conocimiento. Porque es complicado discutir si vos no conocés porque el periodista está obligado a conocer lo que piensa el hincha, a conocer el reglamento. Lo que piensa el hincha, digo, me acordé porque con ese tema de los futbolistas, que como Salas, por ejemplo, que hace uso de la cláusula y se va de Racing a River. Dice el hincha, los exjugadores, el hincha tiene que entender que para los jugadores es un negocio. No le pidas al hincha que entienda eso. Entendelo vos, lo entiendo yo. Pero al hincha le importa un pito que Mastantuono se vaya por 70 palos al Real Madrid.
al hincha le duele que Mastantuono diga que su sueño es jugar en el Real Madrid. Claro. Porque al hincha de River le importa un carajo el Real Madrid. Quiere que Mastantuono juegue en River, no en el Real Madrid. Y al hincha de Racing, que Salas elija ir a River y no jugar en Racing, después de que Salas, sabemos quién es, porque jugó en Racing, también le duele. Y está bien que le duela. No en el caso de Mastantuono, porque es otra historia. Son historias diferentes, más allá que todo se ha mezclado. Pero yo creo que lo de Salas es una gran ingratitud, con Costas y con Racing. Y después hay maniobras, traiciones, violaciones de códigos, ruptura de barreras éticas. Bueno, todo esto los exjugadores no lo entienden. Claro. Porque como ellos son exjugadores, se ven en la obligación de decir, che, mira, es un negocio, le van a pagar más que en Racing. Entonces se va. ¿Qué sé yo, viste? Yo no me meto en el bolsillo de nadie, entiendo que es un negocio. Tampoco es comparable con nuestro laburo, porque se manejan números que en nuestro laburo no vemos nunca. Sí. Por ejemplo, yo conozco los números de por qué Angulo se quiere ir a Pumas y no se queda de Independiente. La mejora de Independiente llega apenas a la mitad de lo que le paga Pumas. Claro. La mejora, ¿eh? A los que gana Angulo hoy lo triplica. Está muy bien. Angulo, que tiene 28 años, esa guita le arregla la vida. Ahora, la que gana Angulo hoy, sin la mejora de Independiente, me la arregla a mí. Claro. Entonces es incomparable. Angulo firmó un contrato por 3 años. A los 6 meses te viene con que tiene una oferta de Puma. Viste, el fútbol no es solamente dinero. Yo creo que en estos tiempos el dinero ocupa un lugar demasiado preponderante y la relación de los futbolistas de hoy con el dinero, en la mayoría de los casos, es patológica. Hay mucho representante, mucho representante que maneja clubes. Vamos a ver, representante de Salas, quién es el mes que viene. Vamos a ver quién es el representante de Delgado el mes que viene, 5 de Boca. Pero si no entendemos esto... Dijiste, me encantó, mientras tomaste otro vasito de agua, dijiste que la relación con la guita en los jugadores, en muchos casos, para no generalizar, es patológica, y me gustó como definición, porque me parece que pasa como en toda la sociedad eso también, ¿no? Ya infectado casi todas las relaciones. Yo creo que sí, claro. Un chico aspira a ser influencer. Y el repentismo también, ¿no? Que todo tiene que ser ya. Pero hay chicos que en una cámara diciendo cosas y hablando toda la noche sin parar se han hecho millonarios. Está muy bien. Lo que pasa es que con una visión de futuro, a ese pibe que se hace millonario en 6 meses, hablando en una cámara, diciendo cosas, ¿cómo le explicamos a otro pibe, o cómo le pedimos que vaya a una universidad? ¿Cómo le pedimos que defienda la universidad pública si puede ser millonario hablando toda una noche de cosas? O sea, algunas inteligentes, otras no, pero bueno, cosas. Cosas. Sí. No voy a decir ni siquiera las voy a calificar porque... No, porque, digamos, hay cosas que a vos te puede parecer una boludez y a mí también, sí, pero por eso son cosas que le interesan a los pibes. Entonces, ¿cómo vinculamos? ¿Cómo le pedimos a un pibe? Yo tengo un hijo que se va a recibir de abogado el año que viene, seguramente. Vos tenés 2 pibes, ¿no? Tengo 2. Patricio, que además es videoanalista y captador de futbolistas. Todavía está laburando, está inserto, digamos, en el... Estuvo en San Lorenzo hasta 2023 y ahora capta jugadores para el Chelsea. Bien. Y para el Estrasburgo, que es el mismo grupo. Lindo. En Latinoamérica. Lindo laburo. Sí, está bueno. Ese sabe de fútbol de verdad, no como yo. ¿Y es él el que se va a recibir de...? Él recomendó al Sendino, por ejemplo. Ah, mirá. Él se va a recibir de abogado el año que viene. Y en San Lorenzo fue bioanalista, hizo toda la Copa Libertadores con Insúa. A ver, más allá de... te interrumpí. Y vas a decir, él se va a recibir de abogado. De abogado el año que viene. ¿Qué sé yo, viste? Por lo menos, a ver, no es como aquel libro de Florencio Sánchez, Mi hijo el doctor. Pero me gusta que haya tomado un camino más difícil. Claro. Porque después que se reciba abogado tiene que ser un buen abogado. Y la guita la ganará o no, si es un buen abogado. Digamos, el camino fue largo. Y es más, él laburaba en San Lorenzo
Y se fue de San Lorenzo porque le ofreció un laburo que le pagaban mejor. Mm. Pero San Lorenzo hizo, el Independiente de San Lorenzo laburó con Holland, cuando Holland se fue él también, y en San Lorenzo ya era personal del club. Parte del club. Hizo Copa Libertadores, viajó mucho con San Lorenzo, la verdad que... Sí, en las canchas me lo he cruzado muchas veces. Ahora, vos tenés otro hijo, Chano, más chico. Chano, que tiene un problema de... Chano es, tiene el espectro autista. Correcto. ¿Qué te pasa a vos en esa situación cuando, hablando de esto, de cómo la relación con la guita y con el éxito ha cambiado tanto las relaciones? Y cómo por ahí el insulto a los periodistas, a los jugadores, se ha corporizado en casi un método continuo en el presidente de la Nación, por ejemplo, y yendo el otro día con un chico que tenía el mismo problema que tu hijo, de 12 años, polemizando con un pibe de 12 años. Porque todas las barreras, ha caído todo, se ha pauperizado todo. La culpa la tenemos nosotros. Uh-huh. Cuando tenemos ¿Nosotros quiénes? Tu nosotros, generación, no, la nuestra, o la sociedad completa. En general, no sé si hablar de mi generación, puede ser, seguramente. La transmisión que hemos hecho no es del todo buena, porque si sale alguien a decir que está mal, que cobre una jubilación a alguien que trabajó en negro toda su vida porque así lo dispuso él. Porque en general cuando vos trabajás en negro, porque lo dispone el que te paga. Exacto. No vos. Total. Los casos en que alguien elige trabajar en negro son chiquititos. El otro día lo sostenía María Julia Oliván, por ejemplo, que tiene tiempo de pensar, tiene tiempo de razonar sobre lo que dice, sin embargo... Bueno, los comunicadores... o lo piensa también. Los comunicadores ayudan mucho a eso. Pero te afecta particularmente por... Me molesta, digo, que nosotros, que los comunicadores no sean empáticos con el personal del Garrahan, que crean que toda persona que trabaja en la función pública, en la administración que trabaja pública, en la administración pública sea ñoqui. No tiene ni idea. No tiene idea. Entonces llegan y echan al mozo o al cocinero del Congreso. Es un tipo que labura todos los días haciendo con la comida. Uh-huh. Que vayan a comer a su casa. O sea, no entienden nada. No saben, no entienden nada de política. La política ha llegado gente que no ha terminado ni la primaria. La salida está muy lejos. Me desespera eso. No, digamos, soy optimista porque no se puede vivir en el pesimismo. Mira, te hago el círculo anterior con el que arrancábamos. Si estamos mejor o no en la cancha, íbamos a la cancha nosotros cuando éramos pibes y entraba, la cana entraba a tirar gases a la tribuna con los caballos. Claro. Esas cosas no pasan, uno diría, bueno, estamos mejor. Sí. Ahora, sin embargo, estamos en esta sociedad que estás describiendo y diría, bueno, no, pará, estamos peor. Pero si vos tenías ganas de ver a tu equipo de visitante, agarrabas el auto, unos amigos, y se iban a la cancha de X a ver al equipo de visitante, comprabas la entrada y entrabas. Ahora no podés hacerlo. O sea que eso ya es algo que está peor. La gente cree, en el caso del fútbol, que cuando un equipo está en crisis tiene que venir un mecenas a poner guita. No es así, no se arregla así. Acá tenemos el caso de Foster Gillett. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Y acá en Estudiantes, bueno, sí, nosotros como lo vimos más cerca, acá en Estudiantes más o menos lo que dijo que iba a hacer, bueno, lo hizo. Lo que pasa es que, a ver, desde acá se ven... Después puede estar de acuerdo o no. No, pero lo que pasa es que se creen que todas las sociedades anónimas funcionan bien. El Lyon acaba de descender. Yo creo que es más de gestión que de... Yo estoy de acuerdo con vos. Que puede gestionar bien o mal cualquiera de las dos cosas. El Bordeaux está en 4ª división amateur. Y si me dan a preferir, prefiero más los clubes como lo que pasa es que también, conocimos siempre. También hay que tener en cuenta que no puede ser igual en todos lados. Las idiosincrasias, las costumbres, las necesidades son diferentes. El Bordeaux, te decía, está en 4ª división amateur y tuvo que cerrar su escuela de formación porque los dueños se fundieron y no encontraron comprador. Digamos, el Bordeaux es un club de 120 años, jugó Cabenagui en el Bordeaux, por ejemplo. Y acá hay sociedades, asociaciones civiles sin fines de lucro que funcionan muy bien. Te vuelvo un segundo a lo de Milei. Dijiste, la salida está como lejos.
te afecta, no es que das vuelta de página. No, me molesta mucho. Trato de hacerme la menor mala sangre posible, porque no está a mi alcance de arreglarlo. Pero el maltrato a las mujeres, la discusión con un chico con un tema de espectro autista, la grosería, la falta de respeto a los periodistas, el asesamiento sobre la libertad de expresión, números falsos, una realidad que no existe, comunicadores cómplices. Está difícil el tema. Siempre pasó, pero yo creo que está profundizado, con el agravante de que sigue teniendo bastante apoyo popular, bastante más del que debiera tener. Porque la verdad que también hubo una decepción con el gobierno anterior. En realidad me encanta escuchar y da para largo, pero tenemos que ir a comer aparte. Sí, claro, que no nos vamos a perder esto, no nos vamos a perder la comida. Laburaste, haciendo un repaso así como de tu carrera, estás recontra identificado con la parte deportiva, pero laburaste de todo, fuiste panelista, trabajaste con... Conduje la primera mañana en Rock and Pop. Claro. En el 2001... Acá en provincia también laburaste, ¿no? Acá estuve la primera mañana, sí. ¿2001? 2001-2003. Se derrumbó el país. Fue con el Loto Viazda. Claro. Ah, mirá, con el Con el Loto Viazda, con Romina Calderaro. Hicimos un programa que se llamaba Aire Comprimido. Fue mi primera experiencia fuera del fútbol. Fue dura, fue intensa. No terminó bien porque no me renovaron el contrato. En realidad me contrató Greenbank y Greenbank se fue a los 2 meses. Claro. Pero bueno, saltaste mucho. Sí. Después en Radio Continental también estuve en realidad en los 40 principales. Estuviste con Petinato, ¿no? Estuve con Peti en la tele. Sí. ¿La pasaste mal alguna vez? Es decir, porque, o sea, tuviste la suerte de que saltaste mucho, pero creo que tuviste continuidad, o en algún momento... Pasé mal 2009. En marzo de 2009 yo tenía cerrado, un empresario había comprado Radio Belgrano, yo estaba contratado, y la operación se cayó y me quedé sin laburo. ¿Todo el año? Sí, y había terminado Duro de Domar, y empecé un programa con María Belén Aramburu en Canal 7, me pagaban en patacones. ¿En patacones? Sí, en patacones me pagaban. Bueno, los cambios. Y después me reacomodé, empecé en Fox Sports en agosto de ese año. Se portaron bien, porque justo que empiezo, rompe el fútbol con el Grupo Clarín. Ah, claro. Es cuando empieza Fútbol para Todos. Y yo no había ni firmado el contrato, había empezado a trabajar en 90. El 3 de agosto empecé, y me hicieron firmar el contrato igual. Después hiciste la campaña de River en... Campaña de River en la B. La B. Los 38 partidos hice. El único que jugó esos 38 partidos fue Lucas Ocampos. ¿Tenés buenos amigos en el periodismo? Tengo buenos compañeros. Gente que quiero, gente que estimo. Víctor Hugo es como si fuera mi viejo, es alguien a quien adoro. ¿Es el uno? Para mí sí. ¿No solo relatando? No solo relatando. Tuve suerte porque Viñolo, el Pollo, tiene una característica, no tiene nada que ver con Víctor Hugo, son distintas generaciones, distintos orígenes, otra cosa. Pero tienen una característica que yo valoro mucho en ese tipo de personajes. Que alrededor quieren a los mejores, a los que son buenos, de verdad. Su autoestima y la valoración que ellos mismos tienen de ellos mismos los pone a cubierto de cualquier tipo de debilidad con respecto a los que tienen a la costa. Los protege, digamos. Su ego, su autoestima los protege. Tienen la cabeza pensante, la cabeza es, esto que estoy diciendo del Pollo, mucho no se sabe, pero la cabeza de ellos funciona por encima del valor individual. Ellos saben lo que son. No necesitan Entonces, el programa tiene que ser el mejor. El programa tiene que tener alto rating. Y para que tenga alto rating tiene que estar Fede Bueno, tiene que estar el Chavo Fuchs, tiene que estar el Negro Bulo. Y está en el Negro Bulo, Fede Bueno y el Chavo Fuchs.
No les tiene miedo a ellos. No es, no, a este no me lo ponga porque me va a hacer Nada, sombra, no. Sí. nada. Y además el Pollo es un excelente conductor. Cuando él no está se nota mucho, Claro. cuando conduce otro, cuando conduzco yo incluso. Y eso es un... es decir, no es un alivio que no esté, al contrario, es un dolor de huevo que no esté. Porque el programa tiene su impronta muy clara. Entonces, cuando vos tenés la impronta tan clara, tan clara y tan claro está todos los roles, todo funciona. Y eso es por él, ¿eh? Mira que yo sé que lo ha laburado, lo conozco hace muchos años, lo ha laburado, pero es un tipo de una cabeza muy fuerte. ¿Te divertiste en Cha-Cha-Cha? Mucho, mucho. Yo conocí a Capusotto en un cumpleaños, ¿En un cumple? en la década del 90. Uy, me encantó. Cumpleaños, en la década del ¿Se 90. puede contar intimidades de ese cumple Sí, o no? sí, yo estaba. Capusotto era amigo de una amiga de la mamá de mis hijos, que era mi Ajá. pareja de entonces, Patricia. Entonces lo conocí en un cumpleaños en la casa de una amiga de Patricia que se llama Carolina. Ujú. Y Ya era showman, digamos, ya era había, actor, él trabajaba, under o ya tenía... no, ya había hecho algo con el gordo, casero. Ajá. Entonces cuando empezaron el sketch, que lo hacía Carpio y Macaya. que Ah, un sketch- Macaya estuvo en alguno, claro, tenés Claro, razón. me llaman y me dice, ¿te animás a hacer penal y goles gol? Yo fui, empecé y arranqué y estuve, nada, entonces hubo un año, una locura fue, hubo un año que era en vivo. Y lo Claro, me acuerdo, sí, sí. Y lo dirigía Sebastián Borstein. Y me acuerdo que en uno de esos programas, ¿Eso era América? América, América. y después lo sacaron por bajo rating, hacía 6, 7 puntos. ¡Qué locura! Hoy 6-7 puntos, Hoy se matan por se hoy. hacen todos millonarios. Claro. El programa empieza, y ¿te acuerdas que el gordo hacía de Batman? Claro, obvio, sí. Bueno, el gordo se tira con una soga, Que una vuelta se lesionó la rodilla, no sé qué. estaba colgado, la soga estaba colgada del estudio, entonces se tira y apoyó mal y se rompió los ligamentos cruzados. Pero Y iba- quedó tirado ahí, pero en además- vivo. Pero fue la primera escena después en vivo, la primera escena después de la barrida. Y hizo ese programa con la rodilla así. Le sacaron, después termina el programa, metieron de culato en una ambulancia, lo subieron y Claro. se lo llevaron al hospital. Lo operaron de la rodilla. Sí, estaba la convención de Batman de... Sí, la Comisión de Batman de Latinoamérica. de Estaba Latinoamérica, Walter sí. Batman, que era el uruguayo. No, una maravilla. Y el gordo tenía un amigo que hablaba perfecto inglés, Claro, que era Superman. sí. Hablaba en inglés. Y escuchá, ¿y qué te pasa con el tema de la parte ideológica, digamos? Y con el artista, ¿lo podés separar? Por ejemplo, ahora dentro de poquito viene La Plata. Vienen Alberti Y el gordo. Y el gordo. A hacer, no sé, Ex 30 años gordo, chachá, no sé qué, claro, flaco, sí. está flaco. Sí, sé que anda con eso. Sí. Eh, A mí me pasa, yo tengo esa estupidez de que me pasa, che, ¿qué hago? Voy, no sé si me va a causar gracia, no sé quién va a estar sentado No, por ejemplo, al lado de la butaca, digo, ¿no? ¿Qué va a haber? ¿Un libertario? ¿Va a haber uno que añoraba aquello? Yo estoy en las antípodas del pensamiento de Luis Brandoni, por ejemplo. Ujú, Sin embargo, claro. iría al teatro a ver a Brandoni. Pero Brandoni no es agresivo, el gordo es medio agresivo. El gordo, sí, bueno, qué sé yo. Sí, a mí no lo sigo, no lo voy a ver a todas las canchas. Claro. Pero Brandoni me parece un actor genial y sin embargo yo lo escucho hablar de política y no... Y me da cosa, pero Claro. no... Pero con Brandoni separo eso. Por ahí porque Brandoni es de Dock Sud, ¿viste? Es del barrio de mi viejo. Escuchá, Eso me da cosa. por la visita... Perdón, y dijeron- porque es un gran comediante, Brandoni. Además, ¿no? ¿Llegás fenómeno. ahí o no? Bueno, muchas gracias. Me habían dicho que iba a ser un vino, pero me parece que es un champán. No importa. No sé qué te gusta más. Sácalo a ver, no sé si está Upa. bueno. A vos te gusta el buen vino, todo. Sí. Sí, el vino. El vino. Sí. Sí, el champán también. ¿El champán también? Sí, sí. Bueno, bárbaro. Riquísimo. La gente de Montes se lo agradecemos. Gracias, El programa se llama Playlist y siempre preguntamos esto de, en la lista de temas, ¿qué te queda por hacer? Ya que hiciste todo, o sea, lo viste a Batman que se rompió la rodilla, digamos, no te faltaría nada. Sí, digamos, vi en vivo el gol de Diego los goles de Diego a los Claro. ingleses. Vi en vivo a Messi dar la vuelta olímpica. Vi la final de 2014. Comenté la final del 98. Vi la final del 94. Vi algunas finales de Libertadores. Vi jugar a Alonso, vi jugar a Bocini. Podría ser que no te falta nada, Vi entonces. jugar a en la lista de Riquelme temas. también. Vi jugar en vivo a Cristiano un par de veces.
Acá en La Plata, Gimnasia Estudiantes, ¿viste? Acá vi varios. Vi en el 86, el primer clásico que cubrí para Tiempo Argentino lo hice, ganó Gimnasia 1-0 en el Bosque, gol de Gabriel Pierino Pedrassi, Claro. 1-0, a Islas hizo el gol, creo, si no recuerdo mal, 1-0. Después vi otro, también en la cancha de Gimnasia, que la gente aplaudió de pie a Castrilli. Porque estaba Era una fecha patria. la grieta, estaba la Castrilli gente de y la Gimnasia empatizaba con Castrilli y la Estudiante con la Molina. Ese día, había visitantes, la Residencia de Estudiantes, ¿no? Sí. Ese día, fue en los 90 eso, entró Castrilli, era una fecha patria seguro porque estaban los goles formados Ajá. como en un partido internacional. El mástil de Gimnasia estaba del lado de la tribuna techada, Sí, correcto. entonces ahí estaban los jugadores de frente al mástil, los de Estudiantes y los de Gimnasia. Y entró Castrilli y lo ovacionaron, se vino a cancha abajo. Qué locura, ¿no? Un disparate. El primer árbitro que yo vi, pero vi algunos clásicos de La Plata, esos me acuerdo que fueron los primeros. En Gimnasia vi jugar a Carlito de la Sabia, jugadores. Y después lo conocí a Carlito, murió muy joven, lo conocí en agremiados a de la Sabia. Vi jugar al Beto Beltrán, estoy hablando de cuando yo era chico. Ujú. Me pasó algo muy curioso. En el año ¿Siempre laburando o eras capaz de venirte a ver un partido? No, del club que eras no hincha? siempre laburando, no. Por ejemplo, te voy a contar algo. En el año 73 jugaba Independiente y Gimnasia en Avellaneda. Y le dije a mi abuelo me llevaba a la cancha más que mi viejo. Mi abuelo era más fanático del fútbol, era de River. Pero, viste, estábamos cerca ahí, vamos a Avellaneda. Le digo, mira, quiero ver a Gatti. Mi abuelo de River no lo quería mucho a Gatti. Porque Gatti había llegado para sacar el puesto a Amadeo, y Amadeo Claro. para ellos era Dios. Pero Gatti se había ido, había venido a Gimnasia. Correcto. Entonces vamos a ver al loco, dale. Yo vamos a ver a Gatti, quiero ver a Gatti. Yo jugaba al arco, viste, los arqueros había gente que iba a ver a Gatti. Claro. Y llegamos a la cancha y no juega Gatti, juega Guruciaga, Daniel Guruciaga. No sé qué pasó con el loco, estaba lesionado, qué sé yo. Y ese día, el primer tiempo fue muy malo, ganaba Independiente 1-0, gol de Pavón y de penal. Empieza el segundo tiempo y en 1 minuto 50 Independiente Eduardo Maglioni, hace 3 goles. Y todavía hoy está en el libro Guinness, es el récord mundial, 3 goles en 1 minuto 50. Qué locura. O sea que lo vi en vivo porque fui a ver a Gatti, pero Gatti no estaba. Pero el loco lo vi jugando para el Lobo, en la cancha de Quilmes, que me quedaba cerca. El loco fue un fenómeno. El mejor Gatti jugó acá, ¿eh? Sí. Sí. El mejor Gatti fue el que disfrutó Y porque Gimnasia. acá llegó, en Gimnasia llegó en el año 68, 69, y armó un equipo, el Lobo, buenísimo, que llegó a una semifinal de un nacional, en el año 70, Gatti, Gonzalo, Castiglia, Santiago, era un equipo fantástico, y se plantaron los jugadores, no sé, una pelea con el presidente, que era Sí, Venturino, correcto. y jugaron los suplentes en un partido con Rosario Central. Sí, Gimnasia tiene todas las chances, por lo menos, de llegar a la final. Que eso termina como una final de Boca y Central que gana Boca en la cancha de River. Una Pero- protesta. Una Sí, protesta sí, de jugadores. un gran equipo de Un plantel. Gimnasia, extraordinario. Castilla era un buen izquierdo de San Lorenzo. Santiago, a quien conocí después como técnico de Docsud, era un jugador que había llegado de Independiente. Bueno, el loco era el arquero. Gonzalo era el lateral. Roberto Gonzalo, que con los años, y ya termino porque esto, si no se cansamos en todo, Gonzalo terminó su carrera en Atlético Ledesma de Jujuy. Y en Jujuy descubrió a Ortega, a Ariel Ortega. Y fue Gonzalo el que lo acercó a River y evitó que jugara para Bolivia, que se lo querían llevar porque ya lo habían visto jugar. El 4 de Gimnasia fue el 4 de Gimnasia varios años. Chavo, gracias por venir, posta. Muchas De gracias. nada. Un placer. Y bueno, ahora vamos a comer, así que Vámonos a comer. la vamos a pasar mejor todavía. Gracias por Dale, el champán. perfecto.